Pues nada, buenas tardes a todos y a todas los que habéis venido para pasar la tarde con Cristina Fallarás, que bueno, no sé si me odiará porque soy muy pesada con ella. ¿Qué va? No sabía que ser pesada. De todas formas te lo digo sin propósito de enmienda, que tuviera que volver para la próxima lo mismo. Sí, efectivamente. Bueno, pues presentar a Cristina es muy difícil, porque te voy a decir, lo que viene en internet, yo creo que vosotros lo miráis. Y sabéis perfectamente quién es muy conocida. Y le estaba diciendo antes que me he metido en las redes sociales. Pero vamos, en Twitter, nada. En la página que me metí... En Twitter me fui. Como debería hacer toda la gente de centro. Sí, es verdad. En Facebook estaba mirando una página que está obsoleta desde el 2021 y encima dice que no es la suya. No es mía, alguien la montó, pero la montó con bastante respeto, no sé por qué. Sí, no, pero yo pensé que era tuya. ¿Sí? No. De hecho, recuperaron una página mía que yo cerré hacia 2012, 2014, os podéis imaginar. La reabrió alguien, no sé quién. Oye, y siguió escribiendo como si fuera yo y ponía fotos y cosas de libros míos. Sí. Pues encantadora que lo hicieran. Y bueno, pues la he dejado a través de Instagram. En Instagram sí soy yo. Y bueno, yo la idea que tengo, y creo que la tenemos casi todos, de Cristina, es una mujer empoderada, tiene el callo que da la lucha, quizás desde muy pequeña ha sido una luchadora, que quizás no ha tenido la infancia deseada por cualquier niño. Sí. Y bueno, pues todos la conocemos como defensora de los derechos humanos en general, y por supuesto, como no, de los derechos de las mujeres. Pero sin embargo, ahora que la he seguido en Instagram, he visto un detalle que me ha chocado mucho, y es la ternura. Tiene una ternura increíble, son pinceladas. Sobre todo cuando habla de su familia, alguna foto que pones de tu madre y tu hermana, sí. Tienes pues, el comentario, segregas ternura. Y luego cuando habla de Lucas y de Pepa, y por supuesto cuando habla de tu pareja. Claro, Lucas y Pepa son mis hijos. Sí. Y bueno, yo creo que poco más. Yo te considero una mujer enamorada de tu entorno, enamorada de tus hijos, enamorada de tu pareja y por supuesto enamorada de la vida, porque si no, no se puede luchar. Claro. Claro, a mí cuando me dicen, uy, no pareces una amargada, digo, sí que soy feliz. ¿Por qué va a parecer una amargada? Pues yo tengo una familia maravillosa, tengo una pareja maravillosa, esta ahí se llama Peluca. Tengo unos hijos estupendos, en casa nos queremos. Una vez me separé de mi tercer marido, dije, ni uno más, no sabéis lo que gané. Hace unos años me separé de mi tercer marido y dije, ya les he dado todas las posibilidades a estos tíos. Ya ni una más, ya, angélicos al cielo. Como bien, follo bien, leo mucho. Tengo unas amigas extraordinarias que en gran parte me han salvado la vida. Yo he tenido una vida muy dura, muy dura. Yo tuve una infancia, como tú has dicho, dificilísima, porque sufrí abusos sexuales de niña y de adolescente. Y allí cuando te pasan este tipo de cosas, pues desarrollas un tipo de agresiones contra ti misma que son muy duras, hasta que puedes tratarlas bien, que es cuando ya eres muy mayor. Entre otras, por ejemplo, la costumbre de juntarte con hombres agresivos y que te van a hacer daño. El alcohol, las drogas. Yo soy una yonki, de la misma manera que soy luchadora y que soy de todo, pues apasionada. Y poco a poco, gracias a las amigas, al diálogo feminista, al apoyo de las mujeres y a la lectura y a la cultura, y a mi propósito de ser una mujer culta y generosa, he aprendido a que para luchar, para ser con los demás y las demás, no puedes ser una piltrafa. Tienes que estar a la altura. Y entonces, pues soy bastante feliz. Pues eso es muy importante. Bueno, el tema que hemos escogido es los vientres de alquiler. A mí lo de gestación subrogada me gusta más llamarlo por su nombre, que son vientres de alquiler, que nos lo venden como una práctica muy nueva, que es un avance de
de la medicina impresionante. El avance es en cuanto a la donación de óvulos, pero es antiguo, vamos, porque ya en la Biblia tenemos los primeros casos de gestación subrogada. Abraham, su mujer Sara, no tenía hijos y le dijo, mira, pues toma a mi esclava Agar y tenemos un hijo. La utilización total y absoluta del cuerpo, ahí no había dinero, ya estaba cosificada, ya era una esclava. Luego salió respondiendo porque no le quería entregar al niño, pero al final lo solucionaron. Y también Jacob tenía 2 mujeres, eran 2 hermanas, y por lo menos tuvo hijos, pero sin embargo una seguía pariendo y la otra no, y tenía celos, oye, ¿por qué yo no? Pues toma mi esclava y tenemos algún hijo. Claro. Y con la otra pues pasó algo similar, porque tiene hijos con los 4, con las 2 mujeres y con las esclavas. Y como sabéis, además la Biblia no es sino una manera de imponer ideología, una manera de imponer costumbres. Con lo cual, todo esto sirve para decir, hazlo porque la Biblia ya lo hacían. Nada más y nada menos que Jacob, Manolito y Juan. Y bueno, pues ya... Bueno, de la Biblia existe. Te dejamos, que te roba mucho tiempo. ¿Qué va? Cuando se quiera. Yo he venido a hablar, pero a hablar con vosotras y con vosotros. Así que yo me lanzo. En cuanto a alguno queráis decir algo, hacer una pregunta, una intervención, oye, levantáis la mano, me cortáis y seguimos charlando. Yo voy a hacer una charla relativamente corta y luego, si os parece, debatimos. Tú decías que preferís llamarlo vientres de alquiler. Y además, cuerpos de alquiler, porque no se alquila, no se paga solo el vientre, se paga todo. Pero podríamos llamarlo también mujeres de alquiler, porque no se paga a hombres para gestar. Y podríamos llamarlo también vidas de alquiler, porque todas las que hayáis tenido hijos o hijas aquí, sabéis que hay algo que el gestar te modifica, absolutamente. Gestar y parir, más allá de que luego críes o no críes, gestar y parir te modifica. Eso es innegable. Así que podemos llamarlo vientres de alquiler, cuerpos de alquiler, mujeres de alquiler o vidas de alquiler. Y yo creo que para comprender, yo no soy jurista, así que no os voy a hablar de las leyes, pero eso sí lo tenéis en internet todo. Ni creo que merezca la pena, si queréis luego, abundamos en un caso o en otro caso, sino que como yo me dedico a pensar, voy a pensar con vosotras y con vosotros lo que yo he pensado durante este tiempo para llegar a las conclusiones que yo creo que pensar juntas es muy rico. Y para eso me voy a las pelis del oeste. Vais a decir, ¿qué coño pintan las pelis del oeste? Pues ya vais a ver. Me voy a las pelis del oeste porque me parece que es imprescindible para entender cómo el cuerpo de la mujer es una construcción económica. El cuerpo de la mujer, aparte de una construcción sexual, es una construcción netamente económica. A mí no me gustaban las pelis del oeste, lo cual tenía un problema gordísimo porque yo en el colegio, cuando llegaba el sábado, mi familia nos llevaba, yo era la típica niña de familia bien de Zaragoza. Entonces yo estudiaba en el Sagrado Corazón y los sábados nos llevaban a una sesión de 2 o 3 películas a los jesuitas, donde o veías a Bruce Lee o pelis del oeste. A mí no me gustaban las pelis del oeste, con lo cual ya era muy difícil. Yo ya no era muy de tratar con nadie, pero ya se me hacía mucho más difícil cuando salían del cine. ¡Piu, piu, piu! Yo no la entendía. Pero se me hizo mucho más difícil todavía en la facultad, porque como yo estudié comunicación audiovisual, periodismo, ciencias de la comunicación, pero una de las ramas era audiovisual, hice los años de cine. Y en los años de cine, los profesores, que eran todos hombres, no sé por qué, ¿verdad?, te ponían el foco en 2 géneros, que para ellos eran lo que explicaba el cine. Uno era el western y el otro el porno. Porque uno te enseñaba la construcción de la entrada y salida de plano, según ellos, y otro el primerísimo plano. Mirad una cantidad de glandes, una cantidad de vulvas, una cantidad de penetraciones anales que no os podéis imaginar. Para empezar, yo llegaba de Sagrado Corazón.
Bien, entonces a mí yo tenía un problema, no me gustaba el western, pero claro, salí de la universidad y para ser culta te tenía que gustar John Ford, Río Grande, Río Bravo, Ríos, Sam Peckinpah, las películas del oeste, incluso las películas del oeste. Y yo pensé, pasado mucho tiempo, pensé, fallarás. Cuando empecé a estudiar la cultura norteamericana, en un ensayo que hice sobre cultura y belicismo, pensé, vale, tienes que entender por qué no te gustan las películas del oeste, qué pasa en las películas del oeste que no te gustan, porque son el género fundacional de los Estados Unidos. Es decir, y nosotros somos herederos y comemos de ese género. Es decir, los Estados Unidos crean el western para, es igual que has citado el Evangelio, o el Evangelio de la Biblia, digamos que el género fundacional de Europa y de parte de sobre todo de Latinoamérica y un poco de Norteamérica son los evangelios. Pero de Norteamérica, que es lo que nosotros realmente mamamos, es el western. Lo crean para explicar su propia historia y lo inventan para explicar su propia historia. Ahora, claro, ahora vemos westerns, películas del oeste, que son muy feministas o muy elaboradas o muy complejas. La verdad es que todo el western, hasta los 2000 bien entrados, fue sota caballo. Y yo pensé, ¿por qué no te gusta el western? Bueno, no me gusta para empezar porque solo hay hombres. Hay alguna mujer, pero que es puta de esas que follan en el salón, pero en general solo hay hombres. Y solo matan y beben. Y montan a caballo. Que nadie dice, si no comen, porque no se caen del caballo, ¿verdad? Montan a caballo. Solo beben, matan y montan a caballo. Allí no hay mujeres. No hay niños ni niñas. Es decir, cuando salen con la pistola a un duelo, lo normal sería ¡aparta a los niños, aparta a los niños! Claro, no hay niños ni niñas. No hay ancianos ni ancianas. No se lavan. Comen, como ya he dicho, comen. No hay cocinas. Si acaso, en un fogoncito, en un hierro que hacen en unas montañas. ¿Qué eliminan en el western? En el western eliminan la familia, la gestación, la crianza, la higiene, el alimento y los cuidados. Todo lo que os acabo de nombrar es lo que deciden que pertenece a lo femenino. O sea, lo que no se va a pagar. Es decir, por un lado están ellos y vamos a definir lo económicamente despreciable, por así decirlo, que es lo que ellos no hacen. Voy a insistir. Gestar, parir, criar, cuidar ancianos, por lo tanto envejecer y todo lo que supone alrededor, todo lo que tiene que ver con la higiene, que no es solo lavarse el culo, que tiene que ver con limpiar la casa, mantener una cierta asepsia bien. Y alimentar. No nos imaginamos al típico cowboy, ¿verdad? Recogiendo los tomates de la tomatera o con las semillicas del melocotón. Bueno, algo comía esa gente y no todos tenían acceso a las latas. Y ahí entendí cómo la sociedad norteamericana, para dotarse de un relato, elimina a las mujeres del relato fundacional, es decir, aquello que somos es lo que no son las mujeres. Pero, ¿qué son las mujeres? Todo lo que os acabo de decir. Y eso no se paga. Se paga matar. Bien. El cuerpo de la mujer, el ser mujer, significa parir, gestar, parir, limpiar, cuidar, alimentar. Y sanar, porque son quienes cuidan. Eso, a partir del western, se justifica que no esté pagado. De manera que cuando ahora reclamamos las mujeres las retribuciones por los cuidados, por ejemplo, y los cuidados abarcan todo esto, lo único que estamos haciendo es pedir cuentas a una construcción social y por lo tanto económica
que nos ha eliminado del relato para que trabajemos gratis. Para que trabajemos gratis. ¿Sí? Esto es asimilable o abunda en nuestro entorno en el caso de los evangelios. En el caso de los evangelios, que vendría a ser nuestro género reputacional, tenemos un Vía Crucis, hay la Virgen, estás pecando, que es decir, todo lo que decimos en realidad tiene algo que ver con el evangelio. Yo no soy católica, yo soy atea furibunda y además soy anticlerical rabioso, porque soy mujer. Bastaría con decir porque soy mujer, pero además porque soy madre y sé lo que es ser madre con culpa, porque sé lo que es mamar el castigo y porque soy lesbiana. Vale, yo soy todo eso, pero asumo como propio relato del evangelio. Es así. ¿Qué pasa en los evangelios? En los evangelios pasa que ¿qué hace el Nazareno, el Cristo, el referente? El referente lo que hace es, dicen, sanar y alimentar. Es decir, toda la figura de Cristo va en torno a que sana, a que cura las llagas, cura al leproso, a la hemorroísa, a uno que se muere, a otro que ya se ha muerto. Y por otro lado, multiplica el pan, multiplica los peces, multiplica el vino, el agua, se sienta a comer, hace comidas comunes, etc. Así que me puse a estudiar. Y lo primero que estudié es, pensé, vale, ¿quién sanaba? En el siglo I en Galilea. En el siglo I en Galilea no sanaban los hombres, porque no había médicos, había doctoras, solo mujeres. Primero venían de la cultura helénica y segundo, quienes sanaban eran las parteras, que a la vez eran aborteras. ¿Por qué? Porque cuando dice que la Virgen María, encontramos en la idea de la Virgen que tiene su teniente también, cuando dicen que la Virgen María era virgen, no se refieren a que era una mujer que no había follado, se refieren a que era una niña. Vírgenes eran las niñas. Cuando iban a tener su primera regla, o justo después de su primera regla, las niñas las casaban, las entregaban en matrimonio. ¿Qué pasaba con aquellas crías? Aquellas crías normalmente tenían, pues lo que tienen, entre 10 y 13 años. A muchas de ellas, al cuarto o quinto mes de gestación se les reventaba el útero. O se les abrían todos los huesos de la cadera y de la pelvis. Ahí estaban las parteras, que cosían, remendaban, abortaban cuando veían que la cría empezaba a rasgarse. Sabían de cirugía y de farmacología, porque ya habían heredado, Galilea era de inspiración helénica, ya habían heredado toda la tradición griega de las doctoras mujeres. Y los hombres, que claro, los hombres también necesitan que les curen la llaguica, los hombres acudían en secreto a esas mujeres a que les curaran. ¿Qué pasa? Que cuando Jesucristo, que es lo que nosotras hemos llamado, sanaba a alguien, lo que les decía, y esto viene en todos los evangelios, les decía, no vuelvas al lugar del que has venido y no digas dónde has estado. ¿Por qué? Porque lo que había ido era a que la sanaran las mujeres. Da igual, porque se lo iba a atribuir el macho. Pero es que además, lo primero que cuenta es, Andrés, Pedro, Simón, vamos, dejad las barcas y seguidme, que Dios proveerá los caminos. Dios proveerá. Esos jetas, cuando se iban y dejaban las barcas, ¿qué dejaban? Dejaban a las familias sin sustento. No me jodas, dejas la barca y ¿cómo come tu familia? ¿De qué come tu mujer? ¿Va a salir con la barca tu mujer o qué? No, venga, vamos, Jesús, vamos a dejar las barcas. Hombre, ¿qué de eso come la familia entera? Y se van. Pero no solo dejan las barcas y se van, con lo cual abandonan todos sus ingresos. Ya os digo, ay, mi chica, claro, esto te estoy no. Me pongo el pie para que me estos. No solo abandonan sus fuentes de ingresos, sino que se van con la peregrina idea que luego permanece, de que Dios proveerá.
Y una mierda provee Dios. ¿Quién provee de alimento? La que hace el queso y ordeña la cabra. ¿Quién es? La mujer. ¿Quién te da techo? ¿Quién te permite lavarte? La mujer, que es la que maneja la higiene. ¿Quién te da el sustento cuando tienes una enfermedad? ¿Quién te cura las llagas de los pies cuando estás andando como los samaritanos? Las mujeres. ¿Qué pasa en ese relato? De nuevo, que se desaparece todo lo que hacen las mujeres. Eso no consta como relato fundacional y por lo tanto social y por lo tanto económico, que es la base. Y por lo tanto, en nuestro momento, llegados a ese punto, no se paga. Es decir, he cogido el relato fundacional de los Estados Unidos y podría haber cogido la base judía, porque es lo mismo. Es decir, y si vamos a los musulmanes, es lo mismo. Es decir, cogemos el relato fundacional de los Estados Unidos y el de los evangelios, porque son los que nos resultan más cercanos, ¿y qué estamos haciendo? Una interpretación económica del cuerpo de la mujer. Del cuerpo de la mujer. Porque es a través del cuerpo como la mujer gesta, como la mujer pare, como la mujer cuida, cura y maneja el alimento. ¿Qué pasa? Que al relatarlo desde los que no hacen eso, lo que hacen ellos está considerado como algo retribuible, remunerable, económicamente importante. Lo que hacen ellas, absolutamente desaparecidas, tanto en el caso del western que os he puesto, como en el caso de los evangelios, en este caso cristianos, que os he puesto, es desaparecer. Y por lo tanto, a eso no se le da valor. ¿Qué se paga? Aquello a lo que se le da valor. Entonces tenemos ya la idea de un cuerpo de mujer que ejecuta ciertas labores en la sociedad y no es retribuible, pero no es suficiente. No es suficiente porque el cuerpo de esa mujer, nuestro cuerpo, queridas, es el responsable de que os hayáis pasado toda la puta vida trabajando. Vosotras ahora, ya vendremos a que esto es posterior, pero los hombres, toda la vida trabajando, sudando, muriendo, con enfermedades, con tristeza, envejeciendo, sin un vergel y un paraíso que teníamos alrededor, y que por culpa de Eva, que era una caliente, os lo digo claro, por culpa de Eva nos quedamos sin el paraíso, bichonas. Nos quedamos sin el paraíso, porque la tía era una guarra, pegante puta, venga avanzada arriba, venga avanzada abajo. Pues claro, pues la chica tenía un calor y le dijo a Adán, cómete esta manzana, porque Adán no quería comer manzana. Ya sabéis que los hombres nunca tienen ganas. Adán decía, no, yo no quiero manzana, yo no quiero follar. Y ella decía, venga, dale, Adán, que yo me muero de deseo. Y Adán que no, y ella que sí, y al final Adán muerde. Y los echan del paraíso. ¿Y qué relato heredamos? Que por culpa de las mujeres, y esto es el pecado original, y esto es fuente de todo castigo, por culpa de las mujeres, hemos perdido la vida en el paraíso. Y vamos al Valle de Lágrimas, y a parir con dolor, y a trabajar con el sudor, y a ganar el pan con el sudor de tu frente, y toda esa basura que después llamamos impuestos. Ojito, pero es que vamos a retomar a la mujer, porque es que parece que la hemos dejado mal. Aparece la Virgen María. La Virgen María, modelo de todo. Santa Madre, Madre mía, la Madrecita, tenemos dos madres, la de verdad y la divina. Yo es que además me he consagrado corazón, con lo cual he declarado Mater admirabilis toda mi vida. La Virgen. ¿Qué le pasa a la Virgen? Básicamente que es virgen. Que levante la mano si hay una Virgen aquí. Animaros, que no voy a decir, ay tú mi chica, perdóname. Ahí hay un animal. ¿Ves? Eso es una Virgen. En todos los sentidos. Desde el siglo XVIII no se entendía que la Virgen fuera virgen, claro. No lo entendemos. Claro. Pues hay que acudir a la antropología, a la psicología, a la historia, al conocimiento. Claro. Y Eva es representante de la sabiduría, que es la manzana. Pero no te estoy hablando de la realidad, te estoy hablando de la interpretación social y aplicada contra la mujer. Me imagino. Claro. Me imagino que has estudiado con... Sí, lamentablemente mucho. Claro, con las monjas, los curas... No, he estudiado porque he escrito libros sobre esto. Y contando, digamos, las cosas de esta manera.
Claro, hay otras formas de... Claro que hay otras formas, pero no son las que la Iglesia Católica ni la simbología católica aplican para la doma del cuerpo de la mujer. Claro que hay otras formas, compañera. Y está Lilith y está... Hemos podido salir, o inclusive algunos ni siquiera hemos entrado en determinadas formas de ver la realidad. Estas realidades. La realidad es una realidad social. Yo en España, si me perdonáis, voy a decirte, toda la construcción, en España, en Europa, toda la construcción del machismo contra la mujer está basada absolutamente en la interpretación católica, absolutamente, y de eso deviene un castigo radical y violento, machista, contra la mujer. Claro que hay otras maneras de interpretarlo. Claro que yo, Cristina Fallarás, feminista, que he escrito varios libros sobre el asunto, me lo sé. Pero no es eso. La Virgen es modelo y la llamamos Virgen. Y en tanto en cuanto consideramos la idea de Virgen, que está Jesús concebido sin pecado, por la bajada del Espíritu, claro, pero claro, sin sexo, sin nada. Cualquiera de aquí que sea virgen es un modelo. Perdona, tú no cuentas porque no eres macho. Cualquiera de aquí que sea virgen es un modelo. Pero claro, si el modelo es ser virgen, pues a mí me perdonará usted, pero su madre no era virgen. Y su abuela tampoco era virgen. Y su bisabuela tampoco, es que toda la que ha parido ya no es virgen. Esta es una base. Pero ¿cuál es el problema? Si el modelo que ponemos es virgen, ¿qué pasa con las no vírgenes? ¿Qué pasa con las que no seguimos ese modelo? ¿Qué de nuevo somos susceptibles de recibir todo tipo de castigo? ¿Cómo con Eva? Es decir, si la responsable de que saliéramos del paraíso era una mujer que ofreció una manzana porque tenía un deseo exacerbado, la idea misma del deseo, la idea misma del deseo, del cuerpo deseante, de la sexualización, de todo es fuente de todo castigo. Es decir, tú eres susceptible de recibir castigo porque no te amoldas a los cuerpos, a las ideas de lo que es la construcción de la mujer, tanto en nuestra sociedad como según el relato norteamericano de los hechos, que te podría entrar en el mundo de los puritanos y las puritanas, que todavía es más duro, todavía es más severo. Bien, ¿qué pasa con eso? Con eso sucede que si bien hay modelos, que los hay, anteriores, porque siempre, o sea, modelos de castigo a la mujer, o de cosificación, o de uso del cuerpo de la mujer, los hay siempre. Pero ¿qué pasa cuando aparece la sociedad de consumo? Cuando aparece la sociedad de consumo, aparecen como dos vías, porque las primeras ideas del uso de los cuerpos de las mujeres para gestar vienen de los años 60. ¿Qué pasa? La mujer, el uso de los cuerpos, hombre, no las ideas vienen de Jacob, pero las primeras ideas de uso y de popularización del uso del cuerpo de la mujer, lo que llamamos vientres de alquiler ahora, no mucho antes. Es decir, no había una industria del uso del cuerpo de la mujer. ¿Dónde había? Perdón. Esto, precisamente en todas aquellas criadas no asalariadas del entorno que se usaban para esto. Sí, pero déjame ir luego, porque luego hablaremos del robo de bebés y de lo que se llama la convivencia. Hablo de la compra de un cuerpo, es decir, una cosa es el uso de un cuerpo por servidumbre, por esclavismo, bien, porque eran esclavas. Y otra cosa es el robo de bebés por parte de las sociedades, de todas las sociedades, sobre todo de las sociedades en dictaduras militares. Pero en la industria, la idea del consumo, porque la idea del consumo y la sociedad de consumo y la idea de la criatura como producto a consumir, como producto a comprar y a consumir, viene de cuando nace la sociedad de consumo. De antes de la sociedad de consumo hay otro tipo de relación con la madre gestante. Hay un tipo de relación de cohabitación, hay un tipo de relación de esclavitud básica, hay un tipo de relación de robo. La relación de robo ha habido siempre, de crianza, pero no de consumo, es decir, no de producto.
Cuando empieza la sociedad de consumo, que es a finales de los años 50, a principios de los 60, pasan a ser los niños y las niñas un bien de consumo. ¿Sí? Un producto que puedes comprar y consumir. Y comprar y consumir necesita una industria que lo produzca. ¿Cuál es la industria que lo produce? El cuerpo de la mujer. Porque el cuerpo de la mujer es económicamente usable porque en realidad no se le paga para otra cosa. ¿Me explico? Es decir, ese cuerpo es económicamente usable, se le retribuye y se le usa para conseguir un producto. Y hay una concepción industrial en todo esto, porque el bebé, la criatura que nace, es un bien de consumo. Mucho calor, ¿verdad? Es un bien de consumo que se compra. ¡Ay, sí! Que se compra y se vende. Y si no tenemos en cuenta en las modificaciones que introduce la idea de la sociedad de consumo, no tenemos en cuenta, no podemos explicar por qué aparece, por así decirlo, por qué aparece la industrialización de los vientres de alquiler. Es decir, la idea de la granja de mujeres que gestan para. Porque lo que se nos ha vendido es una relación entre la madre y la compradora, o la que alquila el cuerpo, o la vida, o lo que sea. Es decir, no, es que fue a conocer a la madre a Florida. No, es que fue a conocer a la madre a no sé dónde. Esto no es cierto. En los países, Ucrania era el mayor ejemplo, donde estaban las granjas de cría, allí las madres jamás conocían a la madre gestante. Hasta el punto de que cuando estalló la guerra, llegaron a la frontera muchos de los padres que habían encargado, alquilado, no sabría cómo decirlo, comprado cuerpos para gestar, comprado bebés. Se encontraron en la frontera con las madres gestantes y como no conocían a las madres, se echaron unas suertes. ¿Cuál era la suya? Se echaron unas suertes, ¿cuál era la suya? Eso sucedió cuando estalló la guerra de Ucrania. Eso explica muy bien la idea de la industrialización del cuerpo. Pero además, tenemos que ver también, o sea, son varios los factores, todos estos que os cuento son factores que van sumándose. La idea del derecho a tener, que ya es la otra. Es decir, los medios de comunicación popularizan una idea de yo tengo derecho a tener hijos. Yo tengo derecho a tener hijos y no puedo porque soy estéril, porque soy gay y mi pareja es homosexual, porque lo que sea. Forma parte de los no derechos que hemos convertido en derechos en esta sociedad. Tener hijos, le pese a quien le pese, no es un derecho de nadie. Es el fruto de la insatisfacción y del consumo. No es un derecho de nadie. Si juntamos todos esos factores que les he contado y sumamos el papel tremendo de los medios de comunicación, en los cuales me incluyo, el papel tremendo de los medios de comunicación en este asunto, veremos que cuando aparece la idea de los vientres de alquiler o de los cuerpos de alquiler, esas fábricas de bebés, por así decirlo, y me perdonarán lo duro del término, ya existían y ya estaban en pleno funcionamiento. La televisión no habla de nada que no exista ya. La televisión no pone en la marcha un debate que no tenga su respuesta resuelta. En los medios de comunicación no se debate nada. ¿Estamos a favor o en contra de los vientres de alquiler? Cuando aparece ese debate, tenemos que saber que los vientres de alquiler ya estamos a favor, como sociedad. Si no, ese debate no saldría. ¿Estamos a favor o en contra de que Ana Obregón tenga un hijo o un nieto de su hijo a través de un vientre de alquiler? En cuanto sale ese debate en la televisión, ya sabes que llevan días debatiendo en otros programas sobre la idea de cumplir la última voluntad de alguien. Y ya ha habido varios debates previos sobre la necesidad de que se cumpla la última voluntad de una persona. De manera que nos encontramos con una construcción, digamos, sólida y casi perfecta.
en la que Ana Obregón, que fue lo que hablamos cuando empezamos a hablar de los bienes de alquiler, dijiste, porque ha pasado de Ana Obregón, en la que Ana Obregón probablemente sea el ejemplo más perverso. El ejemplo más perverso porque vivimos en directo prácticamente la muerte de su hijo, el sufrimiento de su hijo. Porque Aida Obregón despertaba una cierta simpatía en todos nosotros, en todas nosotras, porque parecía tonta, ¿verdad? Y esa idea de la mujer tonta despierta simpatía siempre. Porque cuando murió su hijo, alguna gente se metió con ella. Algunos medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales hubo una serie de ataques contra ella. Esos ataques contra ella hicieron que todavía estuviéramos más a favor de ella. Y finalmente, porque todo el relato y la manera en que nos lo entregaron estaba perfectamente calendariado. Es decir, primero empezaron los debates sobre la idea de la última voluntad. Salieron artículos en varios periódicos, salieron algunos programas donde se hablaba de la última voluntad. Poco después nos enteramos de que Ana Obregón iba a tener un hijo. Y entonces el debate se exploró hacia la idea del heredadismo. ¿Os acordáis? De que nos metíamos con ella, o se metían con ella, porque era una mujer mayor. Y nos parecía mal, porque éramos muy malvadas, que una mujer mayor tuviera un hijo. Y en cambio, cuando lo había tenido no sé cuantitos ni no sé quién, no nos había parecido mal. Y después, ya en pleno fragor de la batalla, nos enteramos que no era su hijo, sino que era su nieto, fruto del semen congelado de su hijo muerto con cáncer hacía relativamente poco, y que ella casualmente tenía ya un libro escrito donde contaba, casualmente quiere decir que antes escribió un libro y luego se planeó todas las entregas de esto que os acabo de decir. Alguien escribió un libro, claro, donde se contaba pormenorizadamente cómo había sido la petición de su hijo de que se cumpliera su última voluntad, que era tener un hijo. Y ella no estaba en realidad cumpliendo, como dijo al principio, su necesidad de sanar psicológicamente, porque estaba maltrecha psicológicamente de pura pena y no quería vivir, etc. De repente pasamos de ese relato, que era un relato que ya había comprado parte de la población, al relato de que, bueno, no, en realidad lo que está haciendo es cumplir la última voluntad de su hijo. Bueno, ¿qué está? ¿Sanando una mente que tiene tanta pena que no quiere vivir? ¿O cumpliendo la última voluntad de su hijo? Pero da igual lo que esté haciendo, porque lo importante es que Ana sea feliz. Y entonces nos miraban, ¿o no deseáis que Ana sea feliz? Sí, claro, yo deseo siempre que Ana sea feliz. ¿Me explico? Es decir, es tremendo porque escribir ese libro, yo ese libro lo he tenido entre mis manos, no lo he leído porque lamentablemente no tengo tiempo de hacer esas cosas, pero sí lo he ojeado a fondo. Ese libro cuesta escribirlo aproximadamente un par de años largos. Es un libro denso, es un libro donde sí se ve que ha habido mucha entrevista con ella. Es un libro que no es fácil de escribir porque es un libro que narra una historia que le ha pasado a otra. Es decir, yo he escrito, yo he hecho de negra para alguna editorial. Te tienen que contar lo que les ha pasado, tienes que ponerte en su piel, tienes que hablar como ella, tienes que saber escribir para que sea verosímil y luego escribir. Eso sí, de gordo, pongamos 2 años con alguien dedicado a pleno rendimiento. Más la gestación. ¿Cuándo empezamos a gestar? ¿Cuándo se lanza el libro? ¿Cuándo va a recoger el niño? ¿Cómo se ofrece en televisión? En 3 entregas se ofrece. Primero, parece que, segundo, es cierto, viene. Tercero, parece que hay un robado, la foto está robada. ¿Qué pasan dos? Una foto... Es que no quieres que Ana sea feliz. Sí, quiero que Ana sea feliz. Si tiene dinero, porque todo esto lo ha pensado porque está el dinero por medio, todo. Tú no podrías hacer todo eso que ha hecho Ana Obregón, por supuesto, porque de nuevo es una cuestión económica y es una cuestión de clase. Claro, porque yo no soy Ana Obregón y no me conoce nadie.
No, pero aunque imagínate que no te conoces. Yo tengo vendidos. ¿Cómo te llamas? Paloma. Paloma, imagínate que no fueras Ana Obregón, pero fueras Paloma y tuvieras unos 150 millones de euros en el banco. Podría no conocerte nadie, pero tú podrías cumplir la última voluntad supuesta de tu supuesto hijo y con un semen supuestamente congelado y tener un hijo. Seguramente que aparte de eso tiene más dinero porque le gusta salir. O sea, yo Ana Obregón salgo, pero la señora que tiene 250 millones o lo que sea dice, yo como quería esto, yo para qué quiero venderlo y que haya, que uno dice sí y otros no, no sé qué, porque en ese espacio de tiempo, en esa controversia de unos y otros, es lo que quiere ella, que se alargue en el tiempo. Bueno, ella lo que hace es ganar muchísimo dinero con todo este proceso. No lo dudes, pero es que además toda la industria de los redes de alquiler lo que hace es tener una popularización y una publicidad que han pagado. Es decir, lo que le han pagado a Ana Obregón les ha salido muy barato, a cambio de lo que han recibido. Claro. Pero es eso, porque es que detrás del negocio de Ana Obregón está el negocio que si salimos a favor de Ana Obregón y que da igual, ya tienen ganado, no un caso, tienen más ganado porque de ese negocio los que no vemos son los que realmente han propuesto. Bueno, y sobre todo tienen ganada un cambio de parámetros. Es decir, la gestación subrogada era, en teoría, de padres de parejas heterosexuales que no pueden tener hijos y de parejas homosexuales, normalmente gays, que por supuesto no pueden tener hijos y no quieren adoptar por las razones que sean, no me importan. Y eso acudían a lo que llaman gestación subrogada y le llaman de esta manera. ¿Qué hace Ana Obregón? Ampliar infinitamente ese abanico. Ampliarlo infinitamente, es decir, ya no hay parámetros, ya no importa la edad, ya no importan las razones, ya no importa si tienes o no tienes pareja, ya no importa que en España no se pueda hacer, ya no importa que tú uses unas técnicas que no son reconocibles por el Código Civil español, ya no importa nada, pero además no importa moralmente, por así decirlo, éticamente, han roto hasta tal punto los parámetros que teníamos, porque una puede acabar diciendo, bueno, si no te importa este asunto de los bienes de alquiler, puedes decir, oye, pues pobres, es que son gays y no pueden tener hijos. Y han acudido a una mujer a la que conocen, quieren mucho, que vive en Florida y que les invita a cupcakes cuando van a su casa, que es cada 15 días, porque ellos la quieren mucho ya y ella es como su madre. Va a gestar por ellos. Eso ya no hace falta. Y ese relato era necesario. Es decir, cuando una sociedad viola una de las normas de las que se dota, y en este caso la sociedad española tiene esa norma, es decir, está prohibido que esto suceda en España, está prohibido por ley. Cuando violas una de esas normas, necesitas un relato para violarla y que ese relato vaya siendo asumido por la sociedad. Es decir, las mujeres, para conseguir que una pareja de lesbianas pueda adoptar, o que una de las madres sea considerada madre también de la hija o el hijo que nazca de la otra, hace falta dar unos primeros pasos que no están reconocidos por la ley. Y se dan porque éticamente vas ensanchando el relato y por lo tanto la sociedad va tragando con eso o va asumiéndolo porque es un derecho. Bien, lo que hace Ana Obregón es de golpe y nos deja tan apabilados, es decir, la sociedad queda tan apabilada que no hay manera de crear argumentos sobre la marcha, porque sobre la marcha es, ¿qué pasa? Que no respetarías la última voluntad de tu hijo. ¿Qué pasa? Que no quieres que Ana sea feliz. Es decir, cualquiera que se oponga a ese relato, luego que lo viví en directo durante días y días y días, te conviertes en la villana de la serie, es decir, la gran villana, porque tú no quieres que un hijo muerto de cáncer cumpla su última voluntad, porque tú no quieres que una madre, porque tú no quieres que Ana Obregón, porque tú quieres que Ana Obregón se mate, en definitiva. Es decir, cuando ella dice, yo si no quiero vivir, no, es que tú quieres que Ana Obregón se mate. Quiero decir, llevaba al extremo, y se llevó al extremo aquello, o sea, yo me llegué a oír que yo quería que Ana Obregón se suicidara o menos. Bien, claro, tú llevas eso, ¿por qué pueden llevarlo ahí? Compartir. Que al parecer, yo tengo entendido que ni el padre del chico,
el hijo. Alessandro Lecchio. Y la última pareja que tuvo el chico están de acuerdo con lo que ha hecho ella, porque el esperma se congeló por si el chico sobrevivía a la enfermedad y quedaba estéril. El esperma se puede... descendencia, o sea que ni ellos están de acuerdo con lo que ha hecho. El esperma se suele congelar siempre, pero tanto Alessandro Lecchio, el padre como la pareja, lo han hecho público. Lo han hecho público. Estoy de acuerdo con lo que ha hecho. No lo creas, es así. Es decir, lo han hecho público en diversas entrevistas. Yo soy ginecóloga y soy... Levantad la mano para hablar. Yo soy ginecóloga y soy especialista en reproducción asistida. Entonces, respecto a eso, es que en el consentimiento informado, cuando van a preservar semen o óvulos, alguien que va a recibir quimioterapia y tal, hay un apartado específicamente se les autoriza, se firma, para que pueda hacerse, si la persona lo ha autorizado, uso de los gametos a título póstumo creo que es durante un año. Entonces, bueno, indudablemente, estuvieran de acuerdo o no, está claro que este chico debió de firmar ese apartado. Otra cosa es todo lo demás. Claro. El apartado estaba firmado. Es por eso, con lo que yo ha podido hacer. Pero se puede hacer a posteriori, es decir, una vez muerto. Durante un año, transcurrido hasta un año de la muerte, siempre y cuando el que ha congelado sus óvulos o sus espermatozoides lo ha autorizado en el consentimiento que firma. Sí, en realidad, de todas formas, que el padre de Alex Lecchio, de Lecchio Obregón, del chico, o su novia estuvieran o no de acuerdo, importa poco. Claro, no. Es que no es relevante en este asunto. De hecho, estaba ya alejado de él. Pero en cualquier caso, la base de todo esto es cómo se hace, por qué se hace y para qué sirve. Porque Ana Obregón podría haber recibido el mismo dinero callada. Ana Obregón no hace nada callada, todo lo vende. Bueno, pero tienes razón. Pero imagínate que le dices. Claro, pero imagínate que le. Para algo. Claro, es para algo. Pero imagínate que le dicen, si Ana Obregón le dice, tú no puedes tener este niño en España, hazlo calladita, que te vamos a pagar igual porque tararí. Pongamos por caso, no, podría haberlo hecho calladita porque no, mi interés es tener este crío, porque es que yo necesito este crío. No, hay una construcción que está muy por encima de Ana Obregón, es decir, que sobrevuela a Ana Obregón y que es una construcción social y que ya está hecha. Es posible que Ana Obregón haya recibido dinero por sponsorizar el bien de alquiler por parte de empresas relacionadas con reproducción asistida. No me extrañaría nada porque es un marketing. Así es, claro. Se crea el debate, pero en este debate algunos estamos posicionados en contra, pero hay mucha gente como que habla del tema tal, y como que se normaliza el asunto y se publicita que es posible sacarse la ley española y hacer un fraude de ley, porque de qué sirve que en España sea ilegal la gestación subrogada a los vientres de alquiler si tú puedes, si tienes dinero, irte a otros países, realizar la técnica y luego vienes por la puerta trasera, te registras el niño y bueno, pues ¿qué más da? ¿No? Eso es lo que debería también de abordarse, cómo es posible saltarse de la ley de esta manera. De hecho, hay un paso más perverso que es el que dio Ciudadanos, que cuando Ciudadanos dice que están a favor de la gestación subrogada altruista. La idea de la gestación subrogada altruista todavía es más perversa, porque te venden el uso económico del cuerpo de la mujer, que ya es una construcción económica, insisto, perversa, y mucho más que machista, porque es explotación radical. Te venden que eso es un servicio que la mujer da gratis por pura bondad. Es tal su bondad que se presta y presta su cuerpo y todo, pero no a una persona, no a una mujer, no porque como dicen, no, es que mi hermana va a gestar por mí. No, estamos hablando de cientos de miles de parejas, o sea, de cientos de miles de criaturas. Y la otra vía, una vía es la idea de la gestación subrogada altruista, que lo pervierte todo,
porque parte del hecho de que la mujer gesta para otra gracias al amor. Y la otra es la idea del interés superior del menor o del amor. Dice, no, es que claro, cuando vienen a España no podemos hacer nada, porque el niño o la niña ya está aquí y no se puede castigar a la madre porque aquí prevalece el interés superior del menor o de la menor siempre. Con lo cual que se crea la idea de que tú vas a comprar un bebé, que es lo que haces, comprar un bebé, vas a comprar un bebé a Ucrania o a Florida, como dicen ellos, y vuelves con total impunidad porque como va a prevalecer el interés superior del menor no se puede hacer nada. Bien, esto con Ana Obregón, voy a insistir, amplía su ámbito y es que no es baladí, no es casual que se elija a Ana Obregón, que se elija al niño enfermo, que se dé esa popularidad, que se debata, que no se debata de hecho, que se exponga en los programas, porque no hubo debate real. Se contó el caso y no había debate porque no había debate posible. Es decir, una señora riquísima se va con el esperma congelado de su hijo muerto de cáncer recientemente al borde del suicidio y como era la última voluntad de su hijo, insemina a una mujer, nos lo venden primero que era su hija y ahora ya es su nieta. Y te lo sueltan así. ¿Y cómo responde una sociedad completa a eso? De ninguna manera, pues una sociedad en general siempre responde, la primera respuesta es emocional. Y lo primero que te dicen es, ¿qué pasa? ¿Que no quieres la felicidad de Ana, que se estaba muriendo? ¿Qué pasa? ¿Que prefieres que se mate? ¿Qué pasa? ¿Que no respetarías el interés, que no te respetarías las últimas voluntades de un hijo tuyo que se está muriendo con cáncer? ¡Eso es sagrado! Claro. Atrévete tú entonces a decir públicamente, no, es que yo no la respetaría, déjame en paz a mí. Hombre, déjame vivir, yo no la respetaría, ¿cómo la voy a respetar? Es decir, y si mi hijo, en el hecho de muerte, dice, mata a mi padre que era un hijo de perra, pues cariño, pues no lo mato. Ganas no me faltan, pero no lo mato, hombre, porque yo tengo mis principios y porque sobre todo vivo en una sociedad que ha asumido esos principios y que los tiene como base. Pero hay un punto que es muy interesante, que explica, por ejemplo, la trata, que explica ciertos sectores más sórdidos de la prostitución, que explica bastantes cosas, que es el principio de que toda sociedad tiene la violencia que tolera. Yo siempre pongo varios ejemplos. Tú imagínate que salís de copas mañana, a celebrar el Día del Orgullo por mí. Y salís de copas mañana y cuando a las 2 de la mañana entráis en un bar, detrás de la barra hay una niña de 10 años y te dice, gin tonic, ¿lo quieres de Bombay o de Ifita? Tú coges a la cría, la sacas de ahí, son las 2 de la mañana, que coño hace esta cría de 10 años sirviendo copas y llamas a la policía. ¿Cierto? Claro. Si vas por los campos y ves una recua de mujeres de la fresa con grilletes atadas al tobillo, que poco más y poco menos, pero si las ves por el campo, ¿qué haces? Paras el coche y llamas a la policía. Bien, eso se llama una violencia que no toleramos. No toleramos la violencia del trabajo infantil, no toleramos, por supuesto, la prostitución infantil, no toleramos la esclavitud en su sentido clásico. En su sentido clásico y menos simbólico. Y sin embargo, sí toleramos ciertas violencias. Quiero decir, para saber si en España hay mujeres esclavizadas en lo sexual fruto de la trata, bastaría con recorrer los burdeles de España. Yo, si no los conoce la policía, les puedo hacer un mapa, porque están aquí, a las afueritas de todas las ciudades y los vemos, basta con entrar y pedir los papeles, ¿verdad? Si no se quisiera que vinieran, que se usaran los vientres de alquiler del extranjero, bastaría con poner a esa gente y decir, usted está gestando en Florida, pues se va a vivir a Florida donde esto es legal. Venda su casa en Moratalaz y va a vivir a Florida porque además es que su hijo es de Florida y tiene una vaya a ser. Bien, eso no pasa. No pasa ni en el caso de la trata ni en el caso de los vientres de alquiler. ¿Por qué? Porque es una violencia que toleramos como sociedad y que no nos molesta tanto.
E insisto, todas las violencias que una sociedad tolera acaban enquistándose y acaban formando parte de la sociedad y por lo tanto acabarán regulándose y serán leyes. Y en el momento que las regulas, cómo comprar el cuerpo de una mujer víctima de la trata para penetrarla analmente, o cómo pagar a una muchacha ucraniana de 16 años para que geste por quinta vez en los 4 últimos años. Bien, si eso se tolera y se tolera, es una cosa que se regulará. Además es curioso, yo he seguido bastante en las redes, como íbamos a hacer la charla, de los comentarios de la gente. No he visto ni un solo comentario preocupándose por la ruptura del vínculo gestacional entre la madre y el hijo. ¿Cómo ha quedado la mujer después de romper ese vínculo? En este caso, en 50.000 casos. Porque claro, el vínculo no es genético, es biológico. Pero es que estás hablando de gente, es decir, la gente que acude a los bienes de alquiler es gente con mucho dinero. O con dinero, sí. O con dinero. Eso no les importa, pero la sensibilidad de la gente, que nadie se pregunta en los chats, de todos los comentarios, muy bien, la niña tiene que vivir, es que la gente no quiere que viva esta niña. Nadie se cuestionaba, ¿cómo está la madre gestante? Pero ¿cómo está? Es que nadie se pregunta por la gente pobre. Quiere decir, aquello que hacen a ver, un momento, tengamos claro, vamos a las bases, porque aquí un poquito de conciencia de clase tenemos. Lo que hace la gente rica no suele ser cuestionado. Es decir, cuando Mancio Ortega dona no sé qué aparato a la sanidad de no sé dónde, tú dejas de plantearte qué está haciendo a cambio. Dejamos hace mucho tiempo de plantearnos no solo los salarios de sus trabajadores y trabajadoras, dejamos de plantearnos de dónde sale la ropa y cómo se fabrica. Es decir, dejamos de plantearnos cómo llegan las fresas a los supermercados, a quién violan en los campos de las fresas, que tú te comes y dices, qué fresa más rica de Huelva. Nos planteamos, bueno, asumimos que quizás por una mala conciencia, porque eres la que come la fresa, no la que la trabaja, asumimos que esas vidas no importan. Desde luego, en esta sociedad, la vida de las madres gestantes, en ningún momento de todo lo que hemos debatido sobre los bienes de alquiler, se ha planteado. Se ha planteado, si quieres, el interés del menor, se ha planteado la idea económica, se ha planteado la idea de explotación de clase, pero no se ha planteado desde un punto de vista humano. Yo pensaba, si me encontrara con una de esas muchachas que te va a decir, es que yo quiero este dinero porque me viene muy bien, con 18 años, habiendo gestado 3 veces ya, y parido 3 veces, ¿qué le dices? ¿Cómo hablas con ella? ¿De dónde viene? Hay 2 documentales, pero hay bastantes más que los podéis encontrar buscando en las redes, y además están todos en abierto, en Televisión Española, que hablan con las madres y piensas, ¿con quién estás hablando y cómo estás hablando? ¿Y desde qué lugar hablas? Tú, periodista de Televisión Española, pongamos, preparada, con un discurso, un relato, te acercas a una mujer cuya familia no tenía para comer, monísima, eso sí, y le estás planteando cuestiones éticas. No le estás preguntando qué come, le estás planteando cuestiones, porque tú te has planteado que estás gestando para... Estás preguntando, es decir, ¿cómo nos hemos aproximado a esas madres? De alguna manera nos hemos aproximado a esas madres, porque la aproximación a esas madres parte de un diálogo feminista y de un diálogo de otro lugar, creo yo, ¿no? Creo yo. Sí. Perdón. No, se me venía el símil cuando has hablado de que nadie se preocupaba por la gente pobre. Nadie. Estamos viviendo ahora mismo un hecho, que es que hay 5 millonarios están unidos en un batiscafo o en una mano que quieran. Mira, he puesto el ejemplo porque pensaba que era más obvio. Cuando hay, creo que ayer 600 personas fallecidas, 80 personas fallecidas, 500 desaparecidas y otras tantas. Pero es que además, con todo su cuajo, en las noticias te dicen, porque de estos 5 que hay perdidos en un batiscafo, lo sabemos todo.
Sí, no tenemos ni idea de ese batiscafo. Podría no ser ese batiscafo. ¿Qué es ese batiscafo? Yo trabajo en información. ¿Qué es ese batiscafo? ¿De dónde sale? ¿Para qué sirve este relato? De nuevo. Pero lo que sí sabemos cierto es que había una barca. Pongamos 800 personas, pongamos 700. Con 700 personas aparecen 70 muertos y muertas. Y te dicen las noticias. Llegaba una embarcación con 700 personas, ha habido 70 muertos y 600 desaparecidos. Y 5 días después te siguen diciendo que solo ha habido 70 muertos. Yo entiendo que en términos legales, muerto es el que está apareciendo, el que ya tienes la certeza y la constatación de que está muerto. Pero en términos informativos, los otros 700 no están en una isla con una palmera así esperando que alguien lo recoja. Los otros 700 tienes muy claro el trayecto que hizo el barco y esa gente está en el fondo del mar. Que informativamente te estén diciendo que hay solo 70 muertos y 600 desaparecidos, ya te da una idea de lo que importa. Pero yo voy a insistir, no tenemos ni idea, ni nos importa cuántos, decidme, cuántos hombres, mujeres, niños y niñas hay en los campos de refugiados en este momento en Grecia, en Turquía, en Siria. ¿Cuántos hay? ¿1 millón? ¿2 millones? ¿3 millones? ¿Cómo viven? ¿Cómo cagan? ¿Cómo comen? ¿Quién se ocupa? ¿Cómo pasan el invierno? ¿Cómo pasan el verano? ¿De qué mueren? ¿Qué hacen con los cadáveres cuando mueren? Estamos hablando de millones y millones, en un espacio muy pequeño. ¿Qué sabemos de esa gente? Nada. ¿Por qué no sabemos nada? Porque a nosotras, por un lado, nos informan de lo que les da la gana, por supuesto, y yo llevo muchos años trabajando en los medios de comunicación, pero sobre todo nos informan de la información que la población exige saber. Es decir, lo sabemos todo de Irene Montero. Mira, nos falta saber la talla de sujetador y de la casa que tiene con Pablo Iglesias. Lo sabemos todo de mucha gente que ha hecho cosas en este país y de algunas mujeres que trabajando en lo público hemos visto nuestra intimidad expuesta en todas partes. Ahora, de toda esa gente que es responsabilidad nuestra que esté muriendo, no sabemos nada. ¿Por qué? Quizás por mala conciencia, quizás porque como población deberíamos asumir que ellos mueren porque nosotros vivimos. Es decir, que en tanto en cuanto las fronteras estén protegidas con sillas como en España, mientras nosotros tenemos la posibilidad de abrir un grifo y salir y que salga agua caliente, es porque ellos mueren en la frontera, porque tienen que emigrar por cuestiones climáticas, por cuestiones de alimentación y por cuestiones básicas de derechos humanos. Bueno, como población, preguntémonos por qué no exigimos esa información, porque otras informaciones las estamos exigiendo. Y cuando yo se los digo, cuando un medio de comunicación de los voraces, de los feos, sabe que una información va a dar audiencia y va a interesar, la saca. Le vaya bien o le vaya en contra, igual para bien que para mal. No salen las informaciones sobre los pobres, no salen, pero no es porque haya un pacto entre todas las cadenas de televisión, pongamos por caso. No vamos a hablar de los pobres. Por supuesto lo que hay es criminalización. Pero si la sociedad exigiera saber, habría canales por los cuales te enterarías. Habría canales por los cuales te enterarías. Si no te enteras es por algo. Es así, es decir, si no nos enteramos de cuántas mujeres prostituidas o en circunstancias de prostitución hay que vienen de la trata, o cuántas hay que son menores de edad, en el interior de Madrid, muy cerquita de aquí, por cierto, hay un piso. Menores quiere decir muchachas chinas de 13 y 14 años. Menores quiere decir muchachas que llegan de África de 14 y 15 años. Si no sabemos cuántas son y dónde están, es porque no nos interesa como sociedad, porque igual que cada sociedad tiene la violencia que tolera, es decir, que no le ofende, porque si le ofendiera no estaría, cada sociedad reclama la información que necesita para sentirse bien como sociedad. Bueno, esa es evidente que no nos hace sentir bien. Eso se llama negación. Claro. No tiene una defensa, que es la negación.
no asumir las cosas que no le interesa ver. Por supuesto. Pero no todos la mantienen de la misma manera. Entonces, que los medios aprovechen esto para decir solo informamos de lo que les interesa, desechar. No, los medios ni siquiera necesitan hacer ese ejercicio. Los medios informan de lo que les da la gana. Así. Yo te hablo. Que les dé la gana, sino. Bueno, claro, pero yo te estoy hablando, yo, Cristina Fallaros, como especialista en comunicación, te digo, si una sociedad exigiera, en este momento hay canales y medios adecuados por los que en teoría esa información debería fluir. Como podemos considerar que son los digitales de izquierdas, ¿verdad? Los periódicos de la supuesta izquierda, lo que ahora en lo digital, pues, hay algunos que pasan por hacer información social, ¿verdad? Que sí, nos conocemos todos y no da interés. Bueno, si esa información nos interesara, por ahí colaría, por ahí entraría y se la estaríamos pidiendo. De la misma manera que un día dijimos, queremos saber cuántas mujeres asesinadas hay. Que luego pusieron ellos las condiciones para que seas considerada mujer asesinada. Que si eres puta, por ejemplo, no entras. Si te matas y eres puta, no entras en las cuentas oficiales de asesinatos de género. Por ejemplo, si te matan y eres menor de 18, tampoco. Vale, pusieron sus normas, pero sí había una exigencia por parte de la sociedad, y gracias a la lucha de las mujeres, eso hay que decirlo, para saber cuántas asesinadas hay. El cómputo de asesinadas por violencia machista no existe en otro país. Está empezando a aplicarse en algún país de Europa, pero no existe como en España. España es pionera en eso, porque se quiso que sí, porque se exigió que se hiciera y porque en ese momento en el poder había alguien dispuesto a hacerlo. ¿Vale? Y los medios de comunicación empezaron a informar, porque también podían no haber informado, pero esa información existía. Bien, en este momento como sociedad no estamos exigiendo saber ciertos asuntos, y tenemos los medios, no te los va a dar Telecinco, no te preocupes, no te los va a dar Antena 3, no te los va a dar el ABC, y no te los va a dar la COPE, pero tenemos, en teoría, una buena red de medios de izquierdas, ¿verdad?, o de supuesta izquierda, que deberían darnos esos datos y nosotros deberíamos poder buscar esos datos. Deberíamos poder tener a un medio de comunicación que pague porque alguien te haga una crónica de los millones de personas que viven en condiciones animales en las fronteras de Europa. Ya no te digo nada del recuento de huesos en el fondo del Mediterráneo. Quiero decir, pero bueno, sí tenemos, claro que tenemos una responsabilidad como sociedad, por supuesto, y que no piense nadie que los medios de comunicación, mucho menos los privados, te van a dar esa información si no la pides. Si como sociedad no la exiges. ¿Quién empieza a darla? La empieza a dar periódicos digitales, en este caso, vamos a llamarlos progresistas. Y los tenemos, y están aquí. Y todos conocemos sus cabeceras, y todas las conocemos. Así como han hecho el relato, por poner otro ejemplo, de la violencia machista, y lo han hecho, no han sido capaces de hacer el relato de la violencia contra la infancia. La violencia contra la infancia. Sabemos, fijaos, la última encuesta, la última macroencuesta sobre violencia sexual en España fue brutal porque fue muy amplia la cuestión, la población encuestada. La última macroencuesta daba que solo el 8% de las mujeres denunciaba la violencia sexual o había denunciado la violencia sexual. Quiere decir esto que el 92% no la denuncia ni la ha denunciado. El 92% es prácticamente toda la población. Toda. Bien, y entonces preguntaba, ¿por qué no la denuncias? Había dos razones principales. Una era el 40% no la denunciaba por miedo. No me acuerdo si era por miedo o porque creía que no iba a pasar, no iba a tener ningún resultado. Después estaba el miedo al agresor, las dificultades para enfrentarse a la policía, que eran migrantes, había miles. Pero la segunda más importante, con un 40% de esas mujeres que no denuncian, que son el 92%, era porque la violencia sexual sucedió en la infancia. Es decir, la mitad de las mujeres que no denunciaron, que son casi todas, no denunciaron porque las habían violado en la infancia.
Eso amerita que la sociedad entera se empiece a preguntar por la violencia sexual en la infancia, ¿o no? Sí. Claro, ¿lo hemos hecho? No. Los suecos sí. Claro, Nosotros llevan 50 años de ventaja. Pues ellos llevan a 50 años de ventaja, pero estoy hablando de España y España no se ha hecho. Y no se ha hecho en un país, hablo, que es referente internacional en cuestiones de violencia de género y de violencia machista. Tanto en legislación como en estudios, como en cómputo de víctimas y en clasificación del delito. Ya no tenemos nada de legislación después de la ley de exorcismo. Bien, cuando se ha tenido que enfrentar a la principal razón o la segunda razón principal, que es que iba un punto entre la primera y la segunda, que es que esa violencia sexual sucedió en la infancia, y párate, pues lo dejamos aquí. De nuevo, ¿por qué? ¿Por qué nos paramos en ciertas? ¿Por qué nos paramos ante ciertas violencias? ¿Porque se toleran o porque no se quieren mirar, como tú decías? Esas violencias, la violencia contra la infancia, la cuestión de la violencia de creer, que es la que ha traído aquí, la cuestión de la prostitución por trata, etcétera, son cuestiones, y no te digo nada, la muerte en las fronteras. Son cuestiones que como población no queremos tratar, porque si como población quisiéramos tratarla, varios miles o varios cientos o decenas de miles de seres humanos que estamos, pongamos en Madrid, pongamos en Moratalá y somos gente decente, haríamos una marcha en columna hasta Melilla y arrancaríamos con los dientes las cuchillas que se llevan la gente para entrar. Y no lo hacemos, y nadie ha ido a quitar una cuchilla. ¿Me explico? Es decir, que así como montamos un tren a favor de la posibilidad del aborto, hicimos el tren, hicimos esa marcha y se tuvo que echar atrás y tuvo que dimitir ese ministro, hay otros temas por los que no nos hemos movilizado y tenemos que tenerlo claro como sociedad, porque no se puede hablar de los medios de comunicación sin hablar de por qué esa sociedad tiene esos medios de comunicación. Es decir, habría que preguntarse por qué en España no hay una televisión pública que responda verdaderamente al interés público. ¿Por qué sí la hay en el mundo anglosajón o la hay en Francia? ¿Habla la culpa de los medios de comunicación? No, señor. No, señor. La culpa la tiene una población, la responsabilidad. La responsabilidad es de una población que tiene mucho que decir a la hora de exigir un tema u otro y de exigir información porque se moviliza. Es decir, si todas nos movilizamos contra la violencia machista, hay un momento que tienen que hablar. Es decir, ¿cuándo empieza a hablarse en España de fosas? ¿Cuándo se saca a Franco? Bueno, después de 42 años de democracia, gracias a la aparición de las redes sociales, aprendemos los grandes colectivos, las mujeres a través del Me Too, yo monté cuenta en España, que llevan por 100 millones de relatos, 100 millones. A través de las redes sociales, de repente, una gente a la que no han dado voz los medios de comunicación tradicionales, ninguno, ni los de izquierda ni los de derecha, empezamos a crear nuestro propio relato y una memoria colectiva y los ponemos en evidencia. Y cuando aparece el Me Too, ¿qué queda en evidencia? Queda en evidencia que los medios de comunicación tradicionales no se han ocupado de la violencia contra las mujeres. Cuando se organiza el movimiento republicano en España y todo el movimiento antifranquista en redes sociales, de repente los medios de comunicación tienen que decir: sí, es cierto, Billy el niño tiene las medallas puestas y morirá con las medallas puestas. Sí, es cierto, a Franco se le ponen flores frescas a cargo del Estado español, es decir, pagadas por todos, cada día le ponían flores frescas al mausoleo de Franco. Cada día. ¿Qué hizo? La población fue quien sacó esos temas porque eran temas que le preocupaban. Y los medios de comunicación entendieron que era un tema que ya no podían soslayar. El rey roba, sí, el rey roba. ¿Por qué nos enteramos a la vez de que el rey roba, de que a Franco se le pone, de que el Pazo de Villar, de que las mujeres las matan, de que los republicanos existen? De todo nos enteramos a la vez. ¿Por qué? Porque se rompió el monopolio comunicativo de los medios de comunicación gracias a que las personas, y sobre todo los colectivos, que no habíamos entrado en los medios de comunicación porque no interesaba nuestro punto de vista, invadimos las redes y se hizo tan evidente nuestro relato y que nuestro relato había sido silenciado, que tuvieron que empezar a darlo bien. Eso, en el caso de Muriel Martínez, no pasa, pero no pasa en otros muchos casos como los que os acabo de relatar, que es la muerte en las fronteras, la prostitución por trata,
E tutti quanti. A ver, yo creo que lo que voy a decir... A ver. Tiene base no solamente para los ventas de alquiler, para todo. Venga, para todo. dale. Porque hay algo como muy que no se ve, pero se respira. Tú decías, es que los medios de comunicación dan lo que necesitan. Eso lo has dicho tú, algo de que dan lo que necesitan, o ponen lo que necesitan. Y dicho lo que les da la gana. No, pero en un momento que cuando uno tiene que haber dicho, bueno, sí, digo, me voy a quedar con eso que ha dicho que necesita. Inconscientemente, lo que has dicho tú, No, pues sí, lo que has dicho conscientemente tú, también. todos los que llevan un canal de televisión y quieren tener, tenemos que poner lo que nos pide la gente, lo que va a dar audiencia. lo que necesitan, ¿vale? Entonces, pero necesitan, esa palabra necesidad, ¿cómo la interpretan? O sea, no es lo que necesitan lo que ellos quieren que tú necesites para venderte creyendo que tú lo necesitas. Yo es que estoy también muy... ¿no? Entonces, lo que quieren llevar a esa sociedad, que estamos en un momento, en una sociedad, no en un momento, en una época que no viene de ahora, de hace ya un tiempo, ¿no? Estamos presumiendo, estamos en la edad de la comunicación, y de lo que presumes y de lo que careces. Cuanta más comunicación, menos comunicación, porque comunicación es que te pongas, que veas el Me Too, que yo no lo he visto, que mucha gente igual, no sé los cuantos, no, vemos lo que ve el montón. Hombre, tú sabes que Plácido Domingo ha sido acusado porque... Bueno, pero eso, pero te digo. ¿Sabes? La mayoría, la que hace la pelota grande, que es lo que hay que echar, y el que lleva la fuerza, lo que necesita, y lo habéis escuchado, yo cuando voy a casa, no quiero ir penas ni nada, yo a la Belén Esteban, al que un jujuji, al que hace el edredón y todo eso. Yo no quiero penas. Entonces, como saben eso, como has visto, lo que necesitan, la necesidad la crea ese grupo, que está por encima de todos nosotros, y quieren que nuestras necesidades sean como lo que nos hacen para que ellos nos lleven vamos, yo lo tengo aquí. Cariño, te entiendo perfectamente, pero te voy a decir una cosa, Belén Esteban tiene su público y hay otro público. Quiero decir, Belén Esteban tiene su público. Si tú llegas a casa y te pones a Belén Esteban, que por otro lado es una mujer que trabaja en una mula, os guste o no, que si nos guste o no, te pones a Belén Esteban, allá tú, no serás de las que viene aquí a debatir con nosotros. ¿Me explico? La televisión te modifica siempre que quieras dejarte modificar por la televisión. Por supuesto, al grueso de la sociedad, ese es el problema, al grueso de la sociedad le ha convencido, por ejemplo, que tiene que ponerse Securitas Direct y que van a entrar en tu casa y que los ocupas son un grupo delincuencial aterrador que te van a atar a la pata de la cama, se van a quedar en tu casa y además te van a violar. Tienes razón en eso, pero luego hay una sociedad, hay una base crítica social. Y te voy a decir una cosa. En este momento se dice que hay más comunicación que nunca. Hay más comunicación que nunca y hay más información que nunca. La prueba es la siguiente. Durante 42 años, Franco siguió en su tumba y nadie lo comentó. El rey robaba, y hablo de medios de comunicación, el rey robaba y el país no te informó. Todos sabían que tenía Corina y que estaba vendiendo armas y ningún medio de comunicación te lo dijo. Las fosas comunes seguían sembrando el territorio español y nadie te lo contó, ningún medio de comunicación. Las mujeres, todas éramos violentadas y nadie era juzgado por ello y nadie te lo contaba. Y así podemos seguir muchísimo. ¿Qué pasa? El Pazo de Meirás, Primo de Rivera, bien, ¿qué pasa? Que sí es cierto
que hay más comunicación que nunca. De repente aparece la comunicación en los grupos que llevaban organizados décadas, que llevábamos organizadas décadas, como todos los ateneos republicanos, todos los grupos de memoria democrática, todos los grupos feministas, etcétera, a través de las redes de comunicación empezamos a ponernos en contacto entre nosotros. Y el grupo de Guadalajara se juntó con el grupo de Ávila, y el grupo de Ávila con el de Valencia, y el de Valencia con el de Bilbao. Y de repente ya no era solo el grupo de exhumaciones de Guadalajara o el grupo de las fosas de Guadalajara. Ya éramos una red entera estatal que podíamos ponernos en contacto, pero no solo eso, sino que como cada uno teníamos unos miles de seguidores, cuando nos juntamos todos en redes, ya no eran unos miles de seguidores, ya eran cientos de miles. Eso creó una masa crítica que ha permitido que se den unos pasos en muy pocos años, de hecho en una década, que no se habían dado en 40 años de democracia. Pero no solo que no se habían dado 40 años de democracia, sino que ningún medio de comunicación te había contado. Porque eso que contamos nosotros, la historia de Martín Villa, sin ir más lejos, ¿por qué no nos la había contado el Grupo Prisa? Bueno, pues será porque el Grupo Prisa lo tuvo de director, de presidente de Sogecable, ¿verdad? Claro, si lo pones de presidente de Sogecable es muy difícil que digas que fue el que ordenó la matanza de Vitoria y que digas que fue el que luego le puso las medallas al torturador Belén. ¿Me explico? Es decir, claro que hay más comunicación. Mira, yo monté una campaña que era para quitarle las medallas al Cabine. En una semana, apoyada por las redes de memoria, en una semana recolectamos 500.000 firmas, medio millón de firmas que llevamos al Ministerio del Interior, en una sola semana. ¿Tú crees que eso, con los medios de comunicación tradicionales, se podría haber hecho o no? ¿Crees que hubo más comunicación? Sí la hubo. Es decir, conseguir medio millón de firmas en una semana es una barbaridad, porque había una conciencia ya creada. Esa conciencia 10 años atrás, cuando no existían las redes, cuando no existían los medios digitales, que no han necesitado tanta inversión de capital, la cuestión es el dinero, como siempre. Es decir, tú para montar el Grupo Prisa, para montar el Grupo Vocento, para montar el Grupo Godó, necesitas un pastizal, y además necesitas que te apoyen la Iglesia y las empresas de niveles. Con lo cual hablarás de ciertas cosas, ¿verdad? ¿Tenemos que acabar? No, es para comunicar que a menos 10 se desocupa. Ok. Sí, ¿me explico? Es decir, todo eso, claro que es mucha más comunicación. Nos ha jodido Mario con las flores, pero muchísima más. De hecho, insisto, de hecho, Podemos, el partido político Podemos no habría existido sin las redes, porque nadie le ha permitido crecer. Es decir, si fuéramos medios de comunicación tradicionales, habría quemado la elección. Era sobre esto, la oportunidad, ¿no? La oportunidad de estos medios de comunicación novedosos que la tecnología permite. Pero yo me siento fuera. Decías antes, yo me he borrado de Twitter, yo no he entrado nunca en Twitter. No soy capaz, quizá por prejuicios, de entrar en Instagram. Por más que todos los que tengo alrededor están en ellos, se mueven por ellos, y cuando pregunto qué hace, me dice, lo ves en Instagram. Digo, yo en Instagram no me meto. Quizá, lo digo, te lo pregunto a ti, te lo digo como representante también de los medios de comunicación o de la posibilidad informativa, que hay una brecha generacional de gente que venimos trabajando en temas sociales y con conciencia social y con muchos otros conocimientos para entender una realidad diversa y compleja, y sin embargo no nos sentimos, digamos, como con todos estos medios disponibles, en el sentido de dar confianza, de saber cómo, de os pregunto si hay formas. Bueno, cada uno tiene su papel. Yo entré en Twitter y yo hice uno de los movimientos más importantes que se ha hecho desde España, que es el movimiento Cuéntalo, que fue un hashtag donde yo pedía a las mujeres que contaran las violencias sexuales sufridas. En solo 10 días conseguimos 3 millones de acciones. ¡Ay, maravilloso! Bien,
Bien, estuvo bien, ahí quedó. Yo poco después me salí de Twitter porque el castigo que recibí por hacerlo es, llegué a tener cerca de 1000 agresiones al minuto. Amenazaron de muerte a mis hijos, me empujaron por la calle, me marcaron la puerta con una cruz, me tuve que cambiar de barrio, me tuve que ir. Claro, es terrible. Tremendo. Terrible. Bueno, y me fui de Twitter. Te quiero decir con esto que yo he estado dentro, muy dentro, es decir, yo soy especialista en redes, en este momento comunicación en red. Y ahora estoy fuera. El papel que tengo, tanto dentro como fuera, es el mismo, que es comunicar. ¿Cómo? Hay que buscar cómo. La cuestión es que si en un lugar no te sientes en confianza ni cómoda, no es tu lugar. Esta es la base. Si tú tienes un campo de trabajo, y entiendo que todas las que tenemos un campo de trabajo trabajamos no trabajamos horas, sino que trabajamos habrá en tu grupo de trabajo, en tu entorno de trabajo, quienes sí manejen las redes. A mí me ha venido muy bien dejar las redes. ¿Por qué? Porque tengo más tiempo para pensar y mucho más tiempo para pensar sentadas, juntas, no en la pantalla, sino en otro lugar y desde otro ámbito, y con muchas menos mujeres. Hablo del feminismo en este caso, con muchas menos de la violencia machista. Con un grupo yo pensé, bueno, no quiero esto. Bueno, voy a montar un grupo de 100 mujeres que tengan presencia pública, que hayan sufrido algún tipo de violencia y que tengan poder en su campo, en su ámbito. Gente de la política, de la judicatura, del cine, de los medios de comunicación, de la literatura, de la sociología, 100 mujeres poderosas. Cambié mis 150.000 seguidores de Twitter con los que pude hacer aquello, que fue extraordinario. Funcionó en 16 países a la vez. En América Latina fue una barbaridad. ¿Qué hice? Cogerlos y convertirlos en 100 mujeres cuya voz tenía cada una su altavoz en su ámbito. Y pensé, bueno, voy a trabajarlo desde lo pequeño y de otra forma. El cambio ha sido extraordinario. Primero porque han dejado de agredirme. Bastante, no del todo, pero bastante. Y segundo, porque la comunicación entre nosotras es otra. Y de esas 100, pues las 25 que trabajamos más juntas y más a menudo, más todavía. Es decir, cada cual tiene su lugar en su espacio de trabajo. La cuestión es que, existiendo las redes y existiendo todos los mecanismos de comunicación que tenemos ahora, no podemos dejar de aprovecharlos. Pero no tienes que ser tú, personalmente, que lo aproveche. Puede ser quien lo sepa hacer bien. Es decir, yo no me salí porque no lo supiera hacer, yo era experta en eso. Me salí porque ya dije, yo no quiero estar aquí, esto me hace más daño que me sirve. Bien, pues no voy a hacerlo, me preservo. Habrá otras que lo hagan y que quieran hacerlo. Vale, pero no me paro. Es decir, esto no me va a parar, no te preocupes, ya lo voy a hacer desde otro lugar. Es encontrar tu lugar. La cuestión es que no sé quiénes llevamos en la lucha. Yo en el activismo feminista 13 décadas, 30 años, y no te digo nada las asociaciones de base, sobre todo en Barcelona, cuando llegué a Madrid, pues en Madrid. Cuando llevamos tantos años, tú sabes perfectamente que vienen oleadas, ahora viene una fea, que te obligan a resituarte, es decir, ahora quienes podemos ser dañadas, bien sea en tribunales, bien sea por la calle, en un puñetazo, más nos vale colocarnos en un lugar donde no nos vayan a dar el puñetazo o no nos puedan llevar a tribunales. ¿Me explico? Es decir, yo a mí, las asociaciones, abogados cristianos o Vox me lleva a tribunales. Bueno, pues ahora ya veré cómo hablo, porque si modifican las leyes o si modifican, digamos, el devenir de los tiempos y todo se hace un poco más fascistoide, yo voy a salir perdiendo. Bien, si voy a salir perdiendo y no tengo dinero para jugarme en juzgados, veré cómo exponerlo de otra forma.
y veré cómo organizar guerrilla, en el sentido, que esto está siendo grabado, que quede claro, en el sentido intelectual de la palabra, cómo organizar guerrilla de manera que la acción yo no tenga que participar, pero que lo que yo tengo como experiencia no se pierda. Y la gente estaba haciendo mucha falta en Madrid, pero es que cuando hace poco participaba en una tele catalana y me decía, bueno, esto es lo que pasa en España, porque aquí en Cataluña todavía somos de izquierdas. Pues sí, pero la ley Mordaza se aprueba en España y se aplica en Cataluña. Y si nos quitan la ley de derechos LGTBI, y si nos quitan la ley de derechos reproductivos, y si nos quitan la ley de violencia de género, o la dejan sin dotación, a ver dónde te llega a ti la pasta. O como dijo aquí María Rajoy, yo para la ley de pobreza soy 0, 0 y 0. 3 años llevo aquí, he dedicado 0, 0 y 0. Pues ya me dirás cómo haces las exhumaciones. Si la dotación es 0, 0 y 0. Claro, ojo, porque lo que nos viene es muy gordo. Y da igual, si ganara la izquierda en estas elecciones, si ganara, bueno, por sí, que no se pierde la esperanza. Si ganara, ya estamos viendo hacia dónde van los tiempos. Es decir, en este momento la derecha y la extrema derecha tienen más de la mitad del territorio español y estamos viendo concesiones en la extrema derecha que es que nos las llegan a decir hace solo 5 años, cuando ya existía Vox. Primero, si nos llegan a decir que iba a existir Vox cuando apareció, pero ya Vox en el Congreso, si nos llegan a decir que le iban a dar todas las concesiones y toda la plata que le está dando a Vox, incluso con 50 diputados en el Congreso de Diputados de España, habríamos dicho, ¿qué me estás contando? Bueno, pues llegan con los huevos encima de la mesa, así, y la bolera en la mano. Y lo primero que dicen es, no creo en la violencia machista, fuera las leyes de violencia de género, se derogará la ley de violencia de memoria histórica, se elimina la ley de derechos LGTBI. Primero, para empezar, se fiscalizarán a los maestros y a las maestras, se pondrá un vigilante de colegio. El adoctrinamiento que decían que iba a hacer y de Montero, las charlas que fuera a dar en la clase, ¿quién sabe la droga? Vale, que por volver un poco al tema de la gestación subrogada, me sí me parece importante remarcar que se puede empatizar con el sufrimiento de las personas que no pueden tener un hijo porque sea una pareja de chicos o porque tengan un problema de útero y tal, y yo, pues como profesional sí empatizo con el sufrimiento de esas personas, tendrán que hacer sus duelos o buscar alternativas, pero como decía antes Cristina, pues no es un derecho tener hijos, sino que es un deseo, y de la misma manera que no se debatiría si tú puedes vender un pulmón, no es debatible si tú puedes alquilar el útero, porque no es un hecho puntual y que no deje ninguna secuela psicológica. Yo conozco muy de cerca lo que es la donación de óvulos, que no tiene parangón con lo del vientre de alquiler. Sé que a pesar de que la compensación económica que hay es una birria, porque son un poco más de 1.000, 1.200 euros, en 20 años de trabajo con fecundación in vitro no he conocido más que una donante de óvulos que no lo hiciera por una situación de precariedad económica y que donó los 1.200 euros a una ONG. El resto, pues pues con sus diversas explicaciones, a veces pues con historias previas de a lo mejor un aborto de que se sentía culpable o por diversas historias, pero realmente con necesidad económica para pagarse, llegar a fin de mes ese mes o para la matrícula de la autoescuela, la matrícula de los estudios, para lo que fuera, han hecho eso, que pues no deja de ser una cosa con un mínimo riesgo y que pues es un acto muy puntual y sin gran vinculación emocional, pero pienso que tener un hijo, primero que es un hecho que vincula a la mujer. Yo he tenido 2 y los sentimientos que se mueven, las emociones en el embarazo, pues eso para cualquier mujer están ahí. Yo he escuchado una entrevista que me ha impactado de mujeres en las granjas que hay en Ucrania y es tremendo. Pero luego, más allá de eso, es que el embarazo y el parto implican unos riesgos. Las mujeres, cuando firman estos contratos, pierden totalmente sus derechos, incluso a volverse atrás y cambian de opinión. Es un debate más
de la Constitución o tal. No, es que yo creo que no existe esa libertad de poder elegir cuando tú no partes de una situación de bienestar económico y de seguridad en la que puedes realmente hacer uso de esa libertad, ¿no? Es para mí muy difícil creer que exista el altruismo en esta... Pero claro que no existe, por supuesto que no existe el altruismo, pero además si vas al asunto de las granjas de cría, claro que esas muchachas admiten que lo hacen por dinero, porque lo iban a hacer, sino porque es que además no conocen a aquel que se va a llevar a la criatura o aquella que se va a llevar a la criatura. ¿Por qué lo van a hacer? Pues porque son muy jóvenes. ¿A qué se van a dedicar a criar y a parir? Pues por dinero, pero además te lo admiten con total... Pero claro que el debate es tan profundo como plantearnos por qué como sociedad nos cabe la idea de que se vulnere el cuerpo de la mujer hasta tal punto económicamente. Es decir, hace falta una doma en la idea de qué es el cuerpo de la mujer y cómo se puede usar y cómo pertenece a la sociedad y no genera riqueza. Hace falta una idea económica del cuerpo de la mujer no soberano para comprender que nos quepa esto en la cabeza, porque es que no nos cabría en la cabeza el uso del cuerpo de un hombre para esto. ¿Sabes? Claro, es que todo lo que se contaba al principio es la razón por la que sucede. Si no, no sucedería. Es decir, no nos cabe en la cabeza, insisto, que pasara esto o algo similar en el cuerpo de un hombre. Pero es que además, la idea de la gestación, del parto y del aborto pasa a ser algo social en lugar de algo íntimo. Es decir, lo sacas de lo íntimo, lo sacas del cuerpo de las mujeres y lo conviertes en algo social. No, es algo íntimo, y en tanto que íntimo lo puedo convertir en político, pero no es algo social y no es desde luego algo de uso. Bien, ahora está convertido en algo de uso. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer social históricamente está concebido como algo usable, manejable y no soberano, que pertenece a la comunidad, porque no genera economía. ¿Sabes? Ya con esto termino por el... No, desde los clásicos. Muchas gracias. Qué ilusión. En estos tiempos tan feos que nos tocaban. Ay, por favor. Muchísimas gracias. No, porque ha venido la primera vez, las próximas veces ya no, ¿eh? Ah, vale.